Muy buenos días, feliz sábado, que el Señor los bendiga. Estamos felices de reunirnos en el Santo Día del Señor. Vamos a hacer un estudio en esta mañana, es el de la escuela sabática. Hemos entrado a una nueva lección. Juntos estudiamos hasta la última lección de el trimestre pasado, que era los tres mensajes cósmicos. No pude estudiar esta nueva lección sobre la epístola a los Efesios. Pues como saben, estaba de viaje, pero vamos a estudiar ahora esta lección. Ya estamos en la lección número 4. Lección número 4 que lleva por título ¿Cómo nos rescata Dios? Ese es el título de la lección del libro de Efesios, que es lo que estamos estudiando. Lección número 4 para el 22 de julio de este año. Como ven, una vez más el título, cómo nos rescata Dios? Y vamos al versículo de memoria que se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. No sé si alguien aprendió el versículo de memoria, si lo aprendió puede repetirlo, o si quiere leerlo lo puede hacer. ¿Alguien aprendió el verso de memoria? Feliz sábado, hermano Isaías. Feliz Una sábado, alegría hermano. y Que la bendición volver bendiga. a verlo. A ver, bueno, yo la verdad que lo he estado repasando, pero mejor lo voy a leer, hermano Isaías, honestamente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4, 5. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más aprendió el verso de memoria? Efesios 2, verso 4 y 5. Sí, hermano, feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Adelante. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. Gracias, hermana. El título es cómo nos rescata Dios? Y el versículo de memoria ya se ha repetido, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, dice el versículo. Estaba leyendo una historia el 14 de octubre del año 1987. Jessica McClure, de 18 meses de edad, un año y medio, estaba jugando junto al patio trasero de su casa, de su tía, cuando cayó en un pozo abandonado que tenía una profundidad de 7 metros. La situación de esta bebé era muy crítica y como no podían rescatarla con rapidez, atrajo la atención de los medios en Estados Unidos y en parte del mundo. Se veía cómo esta niña estaba atrapada y ella estaba en ese lugar durmiendo, llorando, llamando a su madre en este pozo que estuvo alrededor de 58 horas después de ser rescatada. Después de ser rescatada, un fotógrafo tomó una de estas imágenes que ganó un premio, y este rescate que se muestra ahí, quizá puede ser un simbolismo de cómo el Señor arriesga su vida. La misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos es la que nos cuenta la Escritura, de cómo el Señor arriesga su vida haciéndose hombre para rescatar a una raza que se había rebelado. Cuando nosotros entendemos el gran plan de salvación, que teóricamente lo podemos entender, pero no podemos entender en la profundidad que Dios ha querido, en teoría,
el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, eh, toma la decisión de venir aquí a la tierra a rescatar al hombre, pone en riesgo su gobierno. Yo estudiaba la lección en otro lugar la semana pasada, el sábado, y se hablaba un poco del Hijo de Dios, de la misión que él tuvo, y hubo un hermano que participó y él dijo que si Jesús pecaba como hombre aquí en la tierra, se perdía eternamente. ¿Qué opinan ustedes de esta idea? ¿Ustedes creen que si Jesús pecaba como hombre, se perdía eternamente? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo más seguro que alguien no, lo más seguro es que no opinen, pero el, No, no, sí opinamos, hermano. Yo pienso que no se perdería, porque Dios en su gran misericordia, así como perdonó sus errores de Moisés, los errores de David, lo perdonaría. Tal vez estoy equivocada, pero eso es lo que pienso. bueno, tengo que decir, hermana, que en este caso Moisés y David fueron perdonados por medio de la sangre de Cristo, porque la ley exige la sangre del pecador. Y la ley tiene, hay que pagarle con la vida. Y si razonamos de esa manera, si Jesús pecaba, con la sangre de quién hubiera sido perdonado. No tenía un intercesor que ofrezca su vida por él. Entonces, Ah, tiene no, razón. no podemos entenderlo de esa manera, ¿no? El Señor Jesús ofrece su vida, y justo meditábamos en un texto bíblico el sábado pasado que dice que Jesús, cuando Él muere, Él dice, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, dice el Señor Jesús. Yo recuerdo que me hicieron esa pregunta a mí. Yo no, le dije que no los había estudiado a fondo, y es cierto, no lo había visto a fondo, pero después lo estudié un poco. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que muere es su parte humana. La parte divina no murió, eso es imposible. Y entonces, ¿dónde estaba la parte divina? Bueno, eso es un misterio. La encarnación mismo es un misterio. Cómo el Dios omnipotente, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que su sola presencia puede destruir lo que tiene enfrente, pudo velar su divinidad y nacer como una criatura inocente. Ese es un misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Cómo durante toda su ministerio de 33 años, su divinidad fue escondida y velada. Él nunca hizo un milagro como Dios. Todas las obras que hizo lo hizo por medio del Padre, porque él tenía que dar un ejemplo para nosotros que podemos vivir una vida como él. Se ha dicho, no, pero Jesús podía tener poder sobre los agentes de la naturaleza porque él detuvo la tempestad, pero sí, también Josué hizo de que el sol y la luna se detengan. Dicen algunos, no, pero Jesús pudo leer las mentes de los fariseos. Eh, el apóstol Pedro también pudo entender y leer la mente de Ananías y Zafira cuando le vendieron su propiedad y dieron solamente parte de lo ofrecido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, él vivió tal como vive un ser humano, y todos los milagros que nosotros vemos lo hizo por el poder de Dios, no lo hizo en sí mismo por su divinidad, porque él quería mostrar que todo ser humano que es obediente, que es fiel a Dios, puede también tener acceso al poder de Dios. La sierva del Señor tiene una declaración que dice que cuando el ser humano une su voluntad a la voluntad de Dios, el ser humano se vuelve omnipotente, y eso es todopoderoso. Por eso encontramos un Elías que podía hacer descender fuego del cielo con el poder de Dios. Por eso que encontramos que los tres amigos de Daniel podían caminar en medio del fuego
en ese horno donde son metidos por Nabucodonosor, pero por el poder de Dios, que Daniel pudo estar en un foso de leones hambrientos bajo el poder de Dios, que Moisés pudo abrir el mar, pero bajo el poder de Dios, que pudo enviar plagas, pero bajo el poder de Dios. Es decir, que todo lo que hizo Jesús, los seres humanos lo pueden hacer, pero bajo el poder de Dios. Jesús no podía usar su divinidad mientras estaba dando un ejemplo para nosotros, pero ese sacrificio se termina cuando Él muere en la cruz. Cuando Él dice consumado es, entonces Él ha cumplido su parte del pacto. Ahora, cuando está en la tumba, la parte humana muere, pero la parte divina no muere. Eso era imposible. Como Dios no puede morir, es inmortal. Nos preguntamos, ¿dónde estaba su parte divina? Bueno, simplemente no lo sabemos y no podemos entenderlo. Quizás algún día lo entenderemos, pero lo que murió fue la parte humana, no la parte divina. Pero él puso en riesgo su gobierno, que había sido acusado por Satanás, que el gobierno de Dios era un gobierno injusto, que nadie podía cumplir la ley, había puesto en duda el gobierno de Dios. Los mismos ángeles del cielo tenían un afecto y un aprecio hacia Lucifer hasta el mismo momento cuando Cristo murió. Los seres de los mundos que no cayeron, que habitan en el universo, también tenían dudas en cuanto al gobierno de Dios. Así que si Jesús no hubiera podido guardar la ley a la perfección, las acusaciones de Satanás hubieran sido ciertas, que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, que Dios ha puesto leyes injustas que nadie puede cumplir. Por eso es que la misión de rescate del cielo para el ser humano fue una misión arriesgada y muy maravillosa y grandiosa. El Señor arriesgó su vida. De hecho, en la parábola de la oveja perdida, donde hay 99 que estaban en el redil y una que se había perdido, no solamente representa la obra que Dios hace con el pecador, con el que se ha alejado de él, con el rebelde, con el impío, con el que él tiene alguna adicción. No solamente representa esa obra del pastor de ir, de buscarlo, de esperarlo, de arriesgar su vida, sino que también representa la obra de Dios de dejar los mundos inmaculados que no han caído e ir en busca del planeta Tierra, el único planeta en el universo donde ingresó el pecado, donde la rebelión del hombre se hizo tan fuerte que el pastor tuvo que dejar los otros mundos e ir a buscar el planeta Tierra. Por eso esta obra de rescate, esta historia está lleno de sacrificio, de dramatismo. Saben, a veces, y esto ocurre de manera muy común, las historias bíblicas ya no nos gustan. A un ser humano común le aburre leer la Biblia, porque la Biblia compite con series, con películas, con todo el drama, la acción y el sensualismo que presentan las películas de Hollywood, los programas. Y entonces uno cuando lee la Biblia, lo que quiere encontrar es la misma acción, el mismo dramatismo, las mismas historias, la misma sensualidad que se encontraba en las series y en las películas que se veía. Y cuando va la Biblia tiene otro tipo de acción, otro tipo de dramatismo, otro tipo de valores. Y entonces uno está acostumbrado a otro, consumir otro tipo de programas y la Biblia simplemente produce un poco de sueño o les aburre. Por eso es que cuando el Señor cambia la mente, nosotros podemos entender de manera distinta la palabra de Dios. Pero ciertamente en la Biblia también hay historias dramáticas. En el libro de Esther encontramos historias que han
El mundo lo conoce, la historia de Moisés, la historia de José y la historia de Sansón, de David y Goliat, de Daniel. Son historias que han trascendido al mundo cristiano, que aún el mundo que no es cristiano las conoce. Historias que están llenas de dramatismo, pero la historia más espectacular, la historia que más nos llena de drama, es la historia de la redención, de qué es lo que hace Dios. De hecho, usted ha visto quizá en algún momento historias de cómo un Dios se encarna, cómo vive entre los seres humanos, que no son otra cosa que algunos pálidos reflejos de lo que Dios ha hecho con la humanidad. Esa es la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. En el libro Exaltad a Jesús, en la página 291, podemos leer lo siguiente: la pureza de Cristo la pureza de Cristo le ha revelado al hombre su propia impureza en sus colores más odiosos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que al compararnos con Jesús, nos damos cuenta de nuestra impureza. Al compararnos con Jesús, no al compararnos con otro ser humano. Nos gusta compararnos con los seres humanos. Esa es una práctica muy común. Cuando yo me comparo con una persona adicta, vamos a decir, que tiene 10, 15 años de adicción, que duerme en la calle, que roba, que para alcoholizado, entonces cuando yo me comparo con una persona así, bueno, yo me siento bien porque yo no estoy viviendo en la calle, porque yo no me he degradado a tan bajo, entonces yo me siento bien. Cuando yo me comparo con una persona que odia, que tiene resentimiento, que guarda rencor, yo me siento bien porque yo no soy así. Cuando nos comparamos entre nosotros, entre seres humanos, siempre va a haber virtudes que nosotros tenemos mejores que los demás. Y entonces, de alguna manera, siempre nos creemos más justos o mejores. No nos damos cuenta de nuestra condición. Pero cuando nos comparamos con la pureza de Cristo, ciertamente podemos ver las impurezas de nuestro corazón. Por eso es que para compararnos con Jesús tenemos que leer su palabra, conocerlo a Él. Y el diablo se ha encargado de apartarnos de la palabra de Dios, de conocer cómo actuaba Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El carácter de Jesús es revelado en los hombres de fe, en los hombres que cayeron, pero Dios los perdonó, cómo Dios utilizó las circunstancias y las providencias para hablarnos, para actuar en favor del hombre. Toda la Biblia son historias de enseñanzas de la vida de Cristo, del carácter de Jesús. Si usted quiere ser más específico en la vida de Jesús, usted puede ir a los evangelios, en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, el libro El deseado de toda la gente. Usted aprenderá cómo actuó Jesús cuando era niño, cuando era joven, durante su ministerio, y al compararnos con la vida de Cristo, podemos ver cuán impuros, cuán sucios estamos delante de Dios. La pureza de Cristo le ha revelado al hombre su propia impureza en sus colores más odiosos. Entonces se aparta del pecado degradante, mira a Jesús y vive. Por eso es importante lo que la sierva del Señor escribió cuando ella dijo: deberíamos dedicar por lo menos 1 hora al día en la contemplación y en la meditación de la vida de Jesús. Deberíamos dedicar por lo menos ese tiempo a meditar en la vida de Cristo. Algo que comúnmente no se hace, la meditación. Vivimos en un mundo tan veloz, tan apurado. Acabo de llegar de una escuela misionera y lo mismo que ocurre aquí con nosotros al vivir en el campo. A veces estamos tan apurados que nos olvidamos de la meditación con el Señor, y lo mismo ocurre en esa escuela misionera. Los jóvenes, los administradores están tan ocupados en cumplir sus labores en esta escuela que no nos damos el tiempo de meditar.
yo vivía ahora en una casa que estaba en la cima de una montaña. Para bajar a la fundación había que, habían dos rutas, una por la carretera, que era más larga, y la otra por la misma montaña, había que bajarla. Y siempre andaba yo un poco apurado y bajaba rápidamente. Una mañana que bajaba, pude apreciar y me detuve algún momento a ver el panorama de la mañana, que era fresca, la neblina que subía, el verdor que se puede ver en este país de Colombia es muy hermoso, y me di cuenta de cuán apurados estamos a veces, que no nos damos el tiempo para alimentar el alma. Y eso es el motivo por el cual muchas veces no tenemos paz. Bien, vamos a pasar a este día, el domingo 16 de julio, el domingo pasado, que lleva por título En otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Domingo 16 de julio, en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Vamos a abrir nuestras Biblias, en casa también pueden abrirlo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1, y vamos a leer también el versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 es el texto que vamos a utilizar para el estudio. Efesios 2, verso 1 y 2. Dice allí: y él os dio vida a vosotros. Ahora, cuando vemos lo que está diciendo Pablo, está hablando de lo que eran los efesios en el tiempo pasado. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese que Pablo señala la triste realidad en que vivía la audiencia a quien les está escribiendo, los efesios. Antes de su conversión, los efesios estaban espiritualmente muertos, dice. Estabais, anduvisteis, esto es lo que las palabras que utiliza, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren los términos que utiliza: a los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿ok? Esta era la condición de la iglesia de los Efesios, esta era la condición. Dice además, siguiendo la corriente de este mundo. El título de este día que estamos estudiando es En otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Y en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué entienden ustedes? Príncipe de la potestad del aire. ¿Quién me puede decir algo en cuanto a este título? ¿Y a quién se le da este título? Príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se está refiriendo? Satanás, hermano. Ok, sí, también concuerdo que se está refiriendo a Satanás. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿por qué le pone este título, príncipe del poder o la potestad del aire? ¿Por qué se le pone ese título? Cuando nosotros recordamos, Yo supongo que será porque el aire está en todo lugar. bueno, concuerdo también con tu idea, Andrés. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla de la obra del nuevo nacimiento con Nicodemo? Y habla de la obra del Espíritu Santo. Dice, el viento sopla de donde quiera y no sabemos a dónde va. Así es la obra del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está representando al Espíritu Santo como un ser invisible, dice la sierva del Señor, que está actuando en todas partes. Si entendemos un poco, en algún momento he hecho este estudio, hablar en cuanto a la omnipresencia de Dios.
¿Cómo Dios puede estar en todos lados? ¿Cómo puede saber todo? Cuando entendemos un poquito la omnipresencia de Dios, primero tenemos que entender que cuando Jesús oró, ¿qué es lo que dijo? Padre nuestro que estás ¿dónde? ¿En todos lados? Que estás en los cielos, decía. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo recuerdo, Andrés recordará al profesor Salvatierra, el colegio 122, él enseñaba, siempre le cuento esto, él enseñaba historia y hablaba de evolución y también enseñaba religión. Y él en religión preguntaba, ¿dónde está Dios? La respuesta de los alumnos era en todos lados. Y él siempre decía de manera graciosa, a ver, búscalo en tu bolsillo si está. Ahora, Dios no está en todos lados en sí mismo. Dios, como soberano, está en los cielos, está en su trono, es donde está. Cristo dijo, cuando oréis, di Padre nuestro que está en los cielos. Pero si está en los cielos, ¿cómo puede estar en todos lados? ¿Cómo Dios actúa en su omnipresencia? Ahora, les decía, he hecho este estudio por medio del Espíritu Santo. Dios puede estar en todos lados. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Por medio del ministerio de los ángeles. Los ángeles están en todos lados y pueden saber todo lo que pasa. No solamente todo lo que pasa, sino están prestos para ayudarnos en todo problema. Y se representa el Espíritu Santo como el viento. Ahora, el apóstol Pablo habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, como un ser que está en todos lados. En el capítulo 6 y el versículo 12 del mismo libro, algo que estudiaremos en lecciones futuras, miren lo que dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo dice de que los espíritus demoníacos, que no son otra cosa que ángeles del cielo, que cayeron, moran en las regiones celestes. El príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás y está hablando de sus huestes. Ahora, este es un tema que yo empecé a estudiar hace el año pasado. Y esta es mi opinión, no sé si ustedes concuerdan, después de que yo opine me lo dirán. El mundo adventista del séptimo día es muy renuente a hablar de los endemoniados, hablar del poder de Satanás. Y creo, y es mi opinión, creo que es porque el mundo pentecostal ha utilizado mucho el poder de Satanás. Y entonces el mundo pentecostal anda reprendiendo al diablo por todo. Si se te perdió dinero en el carro, se te cayó, reprenden al diablo. Una gripe, reprenden al diablo. Por cualquier situación, si llegaste tarde a un lugar, reprenden al diablo. Entonces, el exceso en culpar al diablo en todas las cosas que ocurren ha hecho de que el mundo adventista no quiera verse mezclado con esa visión de la obra del diablo, y en mi entendimiento casi se ha ignorado la obra del diablo. Se habla de posesiones demoníacas en otras religiones, pero en el adventismo no. Se habla de la obra del diablo, pero en el adventismo no. En mi posición yo creo que es porque quieren alejarse de esa visión de pentecostal de culpar por todo al diablo. Y también podría ser porque el diablo ha hecho un trabajo tan excelente en ocultarse. No sé qué opinan ustedes. Si tienen alguna opinión, pueden hacerla. Pueden abrir su micro y pueden hacer un comentario en cuanto a lo que ustedes creen de esto. Yo he estado estudiando el poder que dio Cristo a sus discípulos y les dio poder sobre demonios, poder sobre demonios. No solamente encontramos esta situación, sino que en el tiempo de Cristo habían
endemoniamientos, gente que eran poseídos por demonios, y quizá esto nos ha confundido porque de vez en cuando en el Perú salía personas que habían jugado la tabla Ouija y habían tenido posesión demoníaca, y entonces las características de una persona endemoniada, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir alguna característica de quien se cree que esté endemoniada en la actualidad? En televisión se ve una persona, un hombre, un muchacho jugando la tabla Ouija y le entró el demonio. ¿Cuál es una característica de que le entró el demonio? No bíblicamente, sino con lo que el mundo cree. Bueno, el tono de su voz cambia, se vuelve más grave, ¿verdad? Si es mujer, se escucha que habla distinto, ¿no? De manera más grave. Otra de las características, según se cree, es que está botando espuma por la boca. Se vuelve violento. Tiene fuerza sobrenatural que tienen que agarrarlo entre 3, 4 o 5 personas. Y entonces eso es lo que normalmente se cree de un endemoniado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús aparecía gente endemoniada que eran como locos y gritaban y parecían gente violenta, pero también la Biblia dice de que habían endemoniados que eran sordos y mudos, pero esa sordera lo había causado un demonio, es decir, que la Biblia también nos habla de enfermedades que eran causados por los demonios. Y hace un tiempo atrás hice un estudio que titulé Endemoniados Modernos, donde, haciendo a un lado nuestras propias debilidades como seres humanos, las debilidades de la ira, el odio, los celos, los deseos carnales, el diablo también puede fortalecer esa debilidad, y el claro ejemplo es el ejemplo del rey Saúl, quien tenía un tema contra David. ¿Qué es lo que tenía Saúl contra David? ¿Qué le dominaba? Sí, le dominaban los celos, que es algo muy común, y por ser tal común uno dice, no, ese propio es su debilidad. El rey Saúl, bueno, no sé cuántos han sentido celos. Los celos es casi normal en una persona, ¿verdad? Ahora se utiliza un término que se ha popularizado cuando hay celos excesivos. Si esa persona es tóxica, ¿ya? Anda revisando los celulares y toda esta situación. Los celos, yo creo que todo ser humano ha sentido celos, pero el rey Saúl llevó los celos hasta un extremo. ¿Cuál fue el extremo? Estando David cantando con su arpa, sintió celos porque las mujeres habían cantado esta canción que decía: Saúl mató a miles y David a sus 10,000, y se le estaba reconociendo a David como un guerrero más poderoso que el rey. Y él, en un arranque de celos, mientras David estaba tocando el arpa, agarra su lanza y trata de clavarlo en la pared, trató de matarlo. La sierva del Señor dice: el demonio de los celos tomó posesión de él. Era un demonio. La sierva del Señor habla de niños que se portan mal con sus padres, y ella habla de demonios que están trabajando en ellos. Y así el demonio de la intemperancia. Yo recuerdo que había un muchacho que allá en una escuela en México se ponía a comer y a comer y a comer y a comer, y él perdía el sentido. Se ponía prácticamente como una persona que no tenía razón. Retrocedía a comportarse como un niño de 8 años. Eso es lo que le pasaba cada vez que comía en exceso. Después tenía temporadas de una depresión donde no podía moverse. Ese eran sus dos extremos. No se podía ni levantar de la cama. Ahora, cuando yo entiendo, yo no estoy diciendo que todo es una posesión demoníaca, pero hay situaciones donde como seres humanos no nos reconocemos.
y hemos actuado de una manera donde decimos, yo no quise hacer esto. Bueno, en un tema que tengo, quizás lo repetiré en algún sábado, trato de mostrar esta posición de que los demonios toman posesión de las personas que le entregan su voluntad. Y para entregar la voluntad a Satanás no hay que decirle, no hay que hacer un pacto con el diablo como se suele ver en algunas películas. Simplemente hay que levantarnos en contra de Dios, no entregándole nuestra voluntad a Él. Ahora les voy a leer una cita que es muy dura, sorprendente, pero creo que tiene mucha profundidad y verdad. El diablo y los enemigos, las huestes satánicas, es una realidad y actúan todo el tiempo, no duermen. Ellos están planificando constantemente cómo hacernos caer y muchas veces utilizan las palabras duras de una persona, que otra persona nos haga daño para que saque ese resentimiento, ese odio que yo quería vencer. Utiliza el sensualismo y lo utilizó por medio de las hijas de Moab para hacer caer al pueblo de Dios. Agentes satánicos estaban ahí. La sierva del Señor dice que cuando Nabucodonosor echó al horno de fuego a los amigos de Daniel, su rostro se mudó como de un demonio. Rasgos satánicos estaban dentro de él. Eso es lo que dice ella. Entonces, las posesiones demoníacas y la obra de Satanás es una realidad. Y lo que pasa es que no queremos reconocerlo, y reconocerlo en este siglo parece más a que estamos creyendo lo que pasaba en la Edad Media. Y entonces normalmente no lo podemos reconocer porque parece que no somos personas cultas, educadas, pero es una realidad. El diablo ha hecho de que se le pinte con cuernos de color rojo, de manera mitad hombre y mitad animal. Y a él le gusta eso porque de esa manera lo vemos de manera sarcástica, en son de broma. De hecho, estas imágenes de pintar a Satanás así se inició en la Edad Media, cuando los católicos y el papado quiso ridiculizar al diablo. Ellos decían, tenemos que humillar a Satanás y la manera mejor de humillarlo es ridiculizándolo, así que empezaron a pintar al diablo como se le pinta hoy, color rojo, con cuernos, con un trinche, con cola, y de esa manera ellos se burlaban de Satanás, porque de esa manera le estaban haciendo guerra. Pero el diablo estaba feliz que lo ridiculicen, porque de esa manera el nombre de Satanás se utiliza hoy como son de burla, de mofa, no se le toma en serio, y mientras no se le tome en serio, él sigue trabajando. Él es el príncipe de las potestades del aire, está en todos lados, actuando. Quiero compartir con ustedes lo que dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 497. Miren qué dice. Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? Pregunta la inspiración. ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo con decisión y energía. De hecho, cuando vamos a la Biblia y vemos la tentación de Satanás hacia Cristo, una de las tentaciones que encontramos en la Escritura es la tentación de cuando Satanás carga a Jesús, ¿se acuerdan? Y lo lleva al pináculo más alto del templo. ¿Ok? Jesús estaba en el desierto, si no me estoy, si me ubico bien, estaba al oeste de Jerusalén, donde según la geografía de Palestina ahí era el desierto, se había retirado al desierto, y ahora Satanás desde el desierto lo carga y lo lleva hacia el templo, o sea, Jerusalén,
y el templo tenía la torre más alta y lo lleva hasta ahí. ¿Cómo lo trasladó? ¿Se materializó Satanás? Eso es lo que hizo. Y pudo cargar a Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta del poder de Satanás? Ahora, ¿por qué no lo soltó? Pues no lo soltó porque Jesús estaba protegido por su Padre, pero Satanás tiene poder y lo trasladó hasta ese lugar y le dijo, lánzate. Jesús no se lanzó, pero ese es el poder de Satanás. Jesús lo resistió con la palabra de Dios. Hay momentos en que Satanás sugiere pensamientos, nos habla al oído y nosotros pensamos que son nuestras ideas y nuestros pensamientos. Cuando el Señor llamó a Abraham a sacrificar a su hijo, Satanás estaba ahí para sugerir dudas y le empezó a hablar, pero Abraham cerró sus oídos para las sugestiones de Satanás. Y la sierva del Señor dice, cuando estamos alejados de Dios, nosotros interpretamos que lo que Satanás nos está diciendo no es otra cosa que nuestros pensamientos, nuestras propias ideas, pero es el mismo Satanás sugiriéndonos ideas y pensamientos para alejarnos del Señor. Tiene que ser resistido como lo hizo Cristo. Con el escrito está. Es la única manera de vencer. Si usted está pasando momentos de severa tentación y usted dice, es imposible vencer, vaya a ese capítulo, el deseado de todas las gentes, que se titula La tentación. Luego está la victoria. Lea los dos y entenderá el secreto de cómo venció Jesús. Al ponerlo en práctica, usted saldrá victorioso. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de la lucha contra Cristo y su iglesia. Cuando usted ve a una persona degradada en la calle, casi llegando a la locura, semidesnudo, alcoholizado, usted tiene que entender que a eso es lo que Satanás quiere llevar a todos los seres humanos. Si él pudiera, nos desquiciaría y nos llevaría a la locura, pero tenemos la protección de Dios. No se entiende la enemistad que tiene el diablo hacia nosotros. El diablo, Satanás y sus ángeles nos odia con intensidad diabólica y nos quiere destruir. Por eso nos guía siempre a tomar malas decisiones. Por eso nos guía a alejarnos de Dios, porque sabe que cerca de Dios vamos a ser felices. Es la fuente de la felicidad, de la paz. Y Él nos entretiene, nos lleva hacia lugares donde nos aparta de Dios. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras. Por eso les puedo preguntar, ¿usted odia a Satanás? ¿Usted reconoce que las guerras, que las enfermedades, que el hambre, que la destrucción casi siempre es obra de Satanás? ¿Usted reconoce que hasta las pestes son obra de Satanás? La sierva del Señor dice que Él pone en el aire enfermedades y pestes. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia. Imagínese a un ser que es mucho más poderoso que nosotros, mucho más poderoso, mucho más inteligente que nosotros, que no duerme y está constantemente vigilándonos para saber cuáles son nuestras debilidades. Nos conoce nuestras formas de actuar. Saben que cuando yo me pongo nervioso, y este es un secreto
Se van a olvidar, bueno, siempre que me pongo nervioso, me agarro acá. Yo siempre lo he notado, cuando me pongo nervioso, termino rascándome la cabeza en la parte de atrás. Satanás conoce mis miradas, mis gestos, las pulsaciones de mi corazón. Él no puede leer mi mente, pero él lo sabe todo. Todo lo exterior lo sabe. No puede leer mi mente. Y él está esperando el momento para ponerme una tentación a mí y a usted. Él, él no duerme y está todo el tiempo planificando cómo hacernos caer, cómo hacer que nuestra vida sea triste, desgraciada, apartándonos de Dios. No entendemos el poder del príncipe del aire, no lo entendemos. Y por eso tenemos tanta autosuficiencia. Pensamos que podemos jugar con la tentación, llegar hacia un lugar y decir, nada pasará. Multitudes están en error en este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás. Y esto es una realidad. En la iglesia adventista es aún más fuerte. Apenas si se oye hablar de Satanás y hace estudios de todo tipo, pero no se habla de sus engaños, de su mentira, de su poder. La sierva del Señor ha dedicado, y podría decir, un capítulo entero en el libro que para mí es el libro más importante para el tiempo de fin, el libro Conflicto de los Siglos. Un capítulo entero para hablar de Satanás y sus engaños. Y podría decir dos más donde habla indirectamente de sus engaños. Entre los que profesan el cristianismo, hasta entre los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo accidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actitud y éxito continuo. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y de su éxito continuo. Está todo el tiempo en actividad, todo el tiempo trabaja, todo el tiempo quiere destruir y tiene éxito. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta parece ignorarse su existencia. ¿Eva sabía que existía Satanás o no? ¿Lo sabía? Claro que sí lo sabía. ¿Qué naturaleza tenía? Naturaleza santa. Recibía todos los días la visita de Jesús. Los santos ángeles le advirtieron en cuanto a Satanás, pero ustedes conocen la historia. Separados del Señor no podemos vencer a Satanás. Es un enemigo poderosísimo. Es el príncipe del aire. Y está actuando todo el tiempo. Pero a pesar de su poder, parece que ignoramos su existencia. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, ¿por qué utiliza esa expresión? Porque nos vigila todo el tiempo. Este le sigue a cada momento las pisadas, se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños. Dicen, no, en el niño no, también en los niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si hubiesen de existir. Es decir, el mundo cristiano y la humanidad ve esto como algo normal. Esto es normal, que las parejas se peleen, que las parejas discutan, que el niño sea rebelde.
que los adulterios, que la fornicación, que las adicciones, que los vicios, los odios, los rencores, las guerras, que exista rivalidades en las iglesias. Esto es normal. ¿Por qué culpar a Satanás? ¿Por qué caer en el engaño de los pentecostales que culpan de todo a Satanás? Al diablo le gustan los extremos. Entonces el diablo levanta un movimiento de extremistas donde ponen que toda la culpa de todo lo que sucede es de Satanás. Están comiendo y salpican un poco de comida a su camisa blanca, es la culpa de Satanás. Ese es el extremo. El otro extremo es habernos olvidado del poder del diablo. Él sigue a cada momento tus pisadas. Se introduce en tu hogar, está por las calles, dentro de las iglesias, en los consejos de las naciones. Yo podría decir en tu cuarto, te vigila con quién te escribes en el celular, qué es lo que ves, qué es lo que lees, qué es lo que escuchas, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones, muertes, y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. Y yo le digo, no es normal lo que está pasando, es la obra de Satanás. Por eso Martín Lutero decía que tenemos una guerra contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Satanás es un enemigo muy poderoso. Y ahora miren lo que dice la sierva del Señor, qué palabras tan duras. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo, y aquí es donde yo entro en un problema, porque yo no me puedo catalogar como un fiel sirviente o ferviente seguidor o discípulo de Cristo. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Y yo no voy a levantar el dedo, cada uno debería decir dónde está. Porque el Señor solamente puso dos posiciones, no puso un punto medio. El que no está conmigo, desparrama, dijo el Señor Jesús. Y estas son palabras duras de la inspiración. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo ferviente del Señor Jesús? Analícelo. Son siervos de Satanás. Seré un siervo de Satanás. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y a paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Por eso es mejor andar solo. No busque la asociación de los impíos y los incrédulos porque te expones a la tentación. Ciertamente caerás. Uno tiene que asociarse ciertamente con los incrédulos, pero para hacerle bien, para compartir el evangelio. La sierva del Señor habla de Abraham y Abraham dice, él trató de aislar a su familia de los idólatras. Y en el mismo capítulo dice, Abraham no se aisló de los paganos, porque ese es el punto medio. Ese es el punto medio. Uno tiene que asociarse, pero para hacerle bien. Tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Ese es el poder del evangelio, de un corazón renovado. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los ojos. No puede ver que semejante compañía es la más adecuada para... no pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles.
Y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Y entonces empieza a decir, pero no es tan malo, no es tan malo juntarse con ellos. Yo conocí a un hermano de iglesia que iba a la iglesia los sábados y decía, bueno, en la noche voy a un cumpleaños, una reunión, pero no voy a tomar, no voy a fumar, solamente voy a ir a saludar. Le gustaba el ambiente, corazón irregenerado. Finalmente se apartó del Señor porque no hizo caso a los consejos que se les daba. Satanás está obrando aún por medio de nuestras amistades. Por eso lo más seguro para nosotros es hacer caso a las recomendaciones del Señor. Estaban los efesios y gloria a Dios porque el apóstol Pablo dice, en otro tiempo estabas muerto y engañado por Satanás. Y la pregunta que nos haríamos en esta mañana es, ¿podríamos decir que en otro tiempo estábamos engañados por Satanás? ¿O estamos hasta hoy engañados por Satanás? El Señor quiere darnos victoria. Y cuando Jesús muere en la cruz, Él obtuvo victoria sobre Satanás. Y la única manera de vencer al diablo es por medio del nombre de Jesús, por medio de su gracia. La gracia de Cristo crea una enemistad entre Satanás y nosotros. El Señor ha provisto del remedio, del poder y de la cura para que podamos vencer. Y esa es la manera como nosotros debemos obtener victoria sobre Satanás. El Señor nos ha dado potestad de pisar sobre serpientes y escorpiones, pero solamente por medio del poder de Jesús. Quiero ir a otro subtítulo que es en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Cuando uno está en el mundo, primero está engañado por Satanás, eso es clarísimo. Pero también estamos engañados por nuestros propios deseos. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, también el apóstol escribió a los Efesios y les habla en cuanto al engaño que tenemos nosotros por medio de nuestra carne. Primero el engaño por medio de Satanás, ahora el engaño por medio de nuestra carne. ¿Ok? ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? ¿Cuál es la voluntad de nuestra carne? Tenemos que entender que en la Biblia habla de la ley de la carne y de la ley del espíritu. Y esta ley de la carne y la ley del espíritu se contraponen uno contra otro. Hay una lucha continua. Cuando uno quiere servir a Dios, cuando uno no quiere servir a Dios, no hay lucha continua. Les pongo un ejemplo. Cuando estamos en la carne y no conocemos a Dios, les voy a poner dos ejemplos. Un matrimonio o una pareja puede vivir feliz, aparentemente feliz. No se sienten mal de vivir juntos sin haberse casado. Están juntos y no se sienten mal, viven bien. Pero cuando conocen la ley de Dios y la ley de Dios dice, no, tú no puedes convivir con alguien si no te has casado, entonces el mandamiento les alumbra la conciencia, entonces ya no sienten paz, entonces empieza una lucha entre lo que deben hacer, lo que está bien y lo que hacen. Lo mismo pasa con el sábado. Hay muchas personas que trabajan en sábado y no se sienten pecadores, no se sienten malos, acusados delante de Dios. Hoy salieron a su trabajo y están trabajando y no se sienten acusados por eso.
cuando alguien les da un estudio bíblico en cuanto al sábado y reconocen que el Señor nos dio el sábado de reposo donde debemos cesar de todas nuestras obras, es entonces cuando el mandamiento alumbra su conciencia y entienden que están haciendo mal. Ahora empieza un conflicto entre el espíritu y la carne, entre lo que deben hacer y lo que hacían antes. Entran en una lucha, pero si no somos alumbrados con el Espíritu de Dios, somos engañados por la carne continuamente. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, podemos leer: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que una persona que vive según la carne agrade a Dios. Eso es naturalmente imposible. Porque cuando vivo según la carne, hay una lucha con lo espiritual. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay una lucha, una pelea, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tampoco pueden. No pueden hacerlo. Un hombre carnal no puede obtener paz y gozo en obediencia a Dios. Puede hacerlo de manera externa, pero no tiene gozo y paz. Puede ir el sábado a la iglesia, pero por eso no obtuvo gozo y paz, amor, gozo y paz. El apóstol Pablo nos habla un poco de esta lucha. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21. Y yo sé, dice él, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El apóstol Pablo habla de este conflicto entre la carne y el espíritu. Y el apóstol dice, yo quiero hacer una cosa, pero hago otra cosa. Y yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Entonces hay una lucha, un conflicto dentro de él. Ahora, cuando el apóstol está hablando de esta lucha que tenía, ¿el apóstol Pablo era un hombre convertido o era un hombre que no se había convertido? O hablando de este hombre, el hombre de Romanos 7, estamos hablando de un hombre que se ha rendido al Señor Jesús, que ha nacido de nuevo, que está convertido, o es un hombre regenerado, un hombre que no se ha convertido. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un hombre carnal o es un hombre espiritual? ¿Alguien puede dar un comentario de qué clase de persona estamos hablando? ¿De un convertido o de uno que no está convertido? Es un convertido, porque ya para ese tiempo ya se había encontrado con Jesús, por eso habla de él. Ok, ok. El versículo 14, abran su Biblia por favor en Romanos 7:14. Romanos 7:14. Y ahí quizá nos da el inicio para poder entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Porque déjenme decirle que esta parte del capítulo 7 es un tema muy controvertido en cuanto a de quién está hablando. ¿Ok? Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7:14. Y dice allí, ¿alguien puede compartir Romanos 7:14? Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual,
Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ok, Amén. y en lo que yo entiendo, este hombre, el de Romanos 7, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. ¿Ok? Y en lo que yo entiendo es que aquí se está presentando un hombre que es carnal, no espiritual. Y si es carnal, lo que Jesús dijo, el que es nacido de carne, ¿qué es? Carne es, el que es nacido del espíritu. Es decir, este hombre no experimentó aún el nuevo nacimiento, aún no se ha convertido. Tiene aquí una situación. Por eso es que, por más que desee obedecer la ley de Dios, no puede porque es carnal. Por más que lo desee. Por más que quiera hacerlo, no puede, es imposible. Porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Tiene el deseo, despierta para querer hacerlo, pero no puede porque es un hombre carnal. Su corazón aún no ha sido convertido. Hoy dentro de nuestra iglesia se ha acuñado un término que se utiliza muy a menudo, se dice cristiano carnal. Y se cree que el cristiano carnal es aquel que ha iniciado su vida cristiana, el que recién se convirtió, que ha entregado su vida, su voluntad al Señor, tiene esta lucha, el de Romanos 7. Pero eso no necesariamente eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que es nacido de nuevo no peca. Quiero compartir con ustedes una cita de Testimonios para la Iglesia, página 59. Cuando el ser humano participe de la naturaleza divina, el amor de Cristo será un principio permanente en el alma. Cuando nosotros participamos de la naturaleza divina, el amor de Cristo será un principio permanente en el alma. El yo y sus rasgos característicos no serán evidentes, pero es triste ver que los que debieran ser vasos de honra se complacen en la gratificación de la baja naturaleza y transitan por senderos que la conciencia condena. Muchos que profesan ser seguidores de Cristo caen a un nivel bajo, siempre lamentándose de sus defectos, pero nunca venciendo ni aplastando a Satanás bajo sus pies. La culpa y la recriminación agobian constantemente el alma y el clamor de tales personas bien puede ser. Miren, está hablando de personas que no han vencido a Satanás, que profesan el cristianismo, pero no están bajo la sujeción de Satanás. Estas almas bien puede constantemente el alma y el clamor de tales personas bien puede ser miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El clamor del hombre de Romanos 7. La complacencia en el pecado destruye la dignidad personal y cuando ésta desaparece disminuye el respeto por los demás. Entonces pensamos que los demás son tan impíos como nosotros mismos. La sierva del Señor pone el clamor del hombre de Romanos 7 bajo una persona que aún no ha experimentado la conversión. Cuando una persona no ha experimentado la conversión, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Puede tener motivación, puede tener deseos, puede decir quiero hacer esto, pero no puede. Le es naturalmente imposible. Hay que cambiar la fuente desde adentro para afuera. El cambio del cristiano nunca ha sido desde afuera para adentro. Es de adentro para afuera. Cuando cambias tu corazón, cambias la fuente. Nuevos pensamientos, nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos objetivos. La ley de Dios es escrita en la mente. Y ahora tu obediencia es una obediencia por medio del Espíritu Santo. Es como el Señor presenta el nuevo nacimiento. Lo que antes no te gustaba, ahora te gusta. Lo que antes te gustaba, ahora lo aborreces. Ese milagro lo hace el Señor cuando cambia el corazón. La entrega de la vida. Y esto es justificación por la fe. De esa manera uno puede ser liberado del engaño de la carne. Cuando uno vive en la carne, piensa que lo que hace está bien.
piensa que luchar por sus derechos está bien, piensa que gritar está bien, piensa que airarse está bien, piensa que el resentimiento está bien, piensa que seguir las pasiones está bien. El engaño de la carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando la carne nos engaña, nosotros pensamos que hacemos bien, pero estamos engañados. Cuando el Señor cambia el corazón, podemos darnos cuenta que las obras que hacíamos antes eran obras malas. De lo contrario, no nos podemos arrepentir. Yo quiero hablar un poco, es una cita larga, pero con esta cita vamos a cerrar el estudio de esta mañana. Es una cita algo larga, es la experiencia de John y Carlos Wesley, los pioneros del metodismo, los pioneros del metodismo. Por mucho tiempo, por muchos años pasé frente a una iglesia wesleyana, ¿se acuerdan? La iglesia, ¿estudiaste en esa escuela? Sí, ¿no? Yo nunca supe quién era John y Carlos Wesley hasta hace algunos años atrás. Y yo quiero leer un poco de su experiencia, porque la única manera de ser liberados del engaño de la carne es entendiendo la obra que Cristo hace en nuestros corazones. Y el libro Conflicto de los Siglos nos habla un poco de eso. Conflicto de los Siglos, página 258. Hablamos del siglo XVIII, 100 años más tarde, año 1700, siglo XVIII. 100 años más tarde, en los tiempos de tinieblas espirituales, aparecieron Whitefield y Wesley como portadores de la luz de Dios. Bajo el régimen de la iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había llegado a un estado de tal decadencia que apenas podía distinguirse del paganismo. La religión natural era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda su teología. La aristocracia hacía escarnio de la piedad y se jactaba de estar sobre lo que llamaba su fanatismo, en tanto que el pueblo bajo vivía en la ignorancia y el vicio, y la iglesia no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa de la verdad y de la verdad ya decaída. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista. Miren, Lutero se levanta en el año 1517 y ahí en adelante empieza a predicar la doctrina de la justificación por la fe. Habían pasado 2 siglos y este mensaje se había olvidado. Casi era desconocido. El mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje más importante, porque usted puede aprender de todas las doctrinas, pero si usted no aprende la justificación por la fe, usted lo que obtiene es nada. Tiene un corazón vacío, una obediencia obsoleta, una obediencia externa que no trae gozo y paz. Usted puede estar en la iglesia, puede estar en la obra misionera. De hecho, un muchacho que conocí, que hoy estoy seguro está en la obra misionera, durante todo el tiempo que lo vi allá, estando en una escuela misionera, participando en las clases, dirigiendo un coro allá dentro de la institución, él me decía, hermano, yo me siento vacío, yo me siento mal. Tengo una depresión espiritual que no sé por qué es. En diciembre va a salir como misionero, va a seguir en todo esto, está guardando el sábado, pero él se siente vacío y se siente triste. No tiene paz en lo que está haciendo. Porque la doctrina de la justificación por la fe es la doctrina más importante, sin la cual no entendemos la obra que Cristo hace en nosotros. Y usted puede emprender cualquier obra, y si no entiende esto, lo más seguro que su corazón esté vacío y seco como aquella mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo. Jesús sabía que esta mujer se había refugiado
varias veces en el amor humano para saciar esa sed del alma y no lo había encontrado. Y a veces podemos estar aún dentro de la iglesia, guardando el sábado. Muchos hasta se jactan de su dieta vegetariana, pero no han encontrado a la perla de gran precio. La gran doctrina de la justificación por la fe tan claramente enseñada por Lutero se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, Carlos y John Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios que, según se les había enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y por observancia de ritos religiosos. Ellos pensaban de que por una vida virtuosa se conseguía el favor de Dios. En cierta ocasión en que Carlos Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin, se le preguntó en qué fundaba su esperanza de vida eterna. A Carlos Wesley le preguntaron, ¿estás enfermo? ¿Vas a morir? ¿En qué está fundada tu esperanza de vida eterna? Y viene su respuesta. Su respuesta fue, he hecho cuanto he podido por servir a Dios. ¿En qué estaba fundando su esperanza de vida eterna? En lo que había hecho. Pero como el amigo que le hizo la pregunta no parecía satisfecho con la contestación, Wesley pensó que ¿no son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza? ¿Me privaría de mis esfuerzos? No tengo otra cosa en que confiar, decía él. Cuando le pregunta en qué está fundada tus esperanzas, él dice, he hecho cuanto he podido para servir a Dios. Pero el amigo le mira como insatisfecho a su respuesta y él dice que no son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza, me privaría de mis esfuerzos, no tengo otra cosa en que confiar. Carlos Wesley estaba diciendo que la única confianza para la vida eterna estaba en lo que él había hecho. No era un hombre malo, no era un hipócrita, no era un fariseo, era un hombre que había puesto de su parte para servir a Dios y su esperanza estaba en el servicio que le había dado a Dios. Pero esa esperanza no servía para nada. Sus esperanzas estaba fundada en arena movediza. Y ahora la sierva del Señor, después de comentar la respuesta de Carlos Wesley, dice, tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia y ocultaban la expiación, despojaban a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de la salvación, la sangre del Redentor crucificado. Carlos Wesley, aunque era un buen cristiano, de hecho, a ellos le decían metodistas, como insulto. Hoy se conoce el metodismo como una religión muy influyente, pero ellos le decían metodistas porque ellos habían hecho un método para ser cristianos. Habían resumido todo en métodos, en formas, y de esa manera ellos pensaban que podían alcanzar el cielo. Y por eso el líder de los metodistas les dicen, ¿cuál es tu esperanza para alcanzar el cielo? Y él dice, bueno, he dado un buen servicio a Dios. Todo lo que había hecho no servía para nada. Todo su servicio, toda su entrega. Tales eran las tinieblas que había caído sobre la iglesia y ocultaban la expiación, despojaban a Cristo de su gloria, desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. Wesley y sus compañeros fueron inducidos a reconocer que la religión verdadera tiene su asiento en el corazón y que la ley de Dios abarca los pensamientos, lo mismo que las palabras y las obras. Convencido de la necesidad de tener santidad en el corazón, así como de conducirse correctamente, decidieron seriamente iniciar una vida nueva. Por medio de esfuerzos diligentes, acompañados de fervientes oraciones, se empeñaban en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Y la sierva del Señor pone aquí el equilibrio.
No se trataba solamente de decir por la gracia de Cristo y por la gracia de Cristo, sino que dice por medio de esfuerzos diligentes acompañados de fervientes oraciones. El estudio de la palabra de Dios, la oración, el cuidado y el poder que nos dé el Señor para no poner delante de nuestros ojos cosas que perturban nuestra paz y nuestra mente, cuidar las avenidas del alma. Se empeñaban en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Por eso la sierva del Señor dice, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. El pensar que solamente es la gracia de Dios y yo no tengo una parte en la obra de la salvación, eso es un error. La comunión que busco con el Señor, la palabra de Dios, la oración, el cuidar las avenidas del alma, todo suma en el plan de salvación. Dice, llevaban una vida de abnegación, de amor y de humillación, y observaban rigurosamente todo aquello que a su parecer podría ayudarles a alcanzar lo que deseaban. Una santidad que pudiese asegurarles el favor de Dios, pero no lograban lo que buscaban. Vanos eran sus esfuerzos para librarse de la condenación del pecado y para quebrantar su poder. Era la misma lucha que habían tenido que sostener Lutero en su celda del convento de Erfurt. Miren, hermanos, por más esfuerzo que ellos hacían, la culpa no se les quitaba. Llevaban una vida de abnegación y de amor y de humillación y observaban rigurosamente todo aquello que a parecer podría ayudarles a alcanzar lo que deseaban. Una santidad que pudiera asegurarles el favor de Dios, pero no lograban lo que buscaban. No encontraban paz. Lo mismo que Lutero. Golpeaba su cuerpo, hacía ayunos, vigilias, hizo un voto de pobreza porque no encontraba paz. Todos los seres humanos, pasamos esa sensación, la falta de paz. Sentimos que hay algo en nuestro ser, en nuestra alma que falta llenar y tratamos de llenarlo con cosas materiales, obteniendo títulos que no son malos en sí mismos, pero nunca podrán llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón. La sierva del Señor, hablando de la mujer samaritana había tratado de llenar ese vacío con una pareja y después con otra y después con otra y después con otra. Quería sentirse valorada. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Y la sierva del Señor dice, la mujer había bebido de cisternas rotas, donde uno solamente bebe para saciar una sed momentánea, pero después volver a tener sed. Nada puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solamente el Señor Jesús. Y estos hombres piadosos, por más que buscaban el favor de Dios, no lo encontraban. Era la misma pregunta que había atormentado su alma. ¿Cómo puede el hombre ser justo para con Dios? El fuego de la verdad divina que se había extinguido casi por completo en los altares del protestantismo iba a prender de nuevo al contacto de la antorcha antigua que a través de los siglos había quedado firme en las manos de los cristianos de Bohemia. Después de la Reforma, el protestantismo había sido pisoteado en Bohemia por las hordas de Roma, los que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Algunos de ellos se refugiaron en Sajonia, guardaron allí la antigua fe, y de los descendientes de estos cristianos provino la luz que iluminó a Wesley y a sus compañeros. Después de haber sido ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. Iba también a bordo un grupo de moravos, los cristianos, los misioneros alemanes. Durante el viaje se desencadenaron violentas tempestades y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Los alemanes, los moravos, por el contrario, manifestaban una calma y una confianza que él no conocía.
Ya mucho antes, dice él, había notado yo el carácter serio de aquella gente. De su humildad había dado pruebas manifiestas. Al prestarse a desempeñar en favor de otros pasajeros las tareas más serviles que ninguno de los ingleses querían hacer, y al no querer recibir paga por estos servicios, declarando que era un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos. Un día, día tras día manifestaban una mansedumbre que ninguna injuria podía alterar. Si eran empujados, golpeados o derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres de espíritu de temor como del orgullo, la ira y la venganza. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar embravecido desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente. Los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde pregunté a uno de ellos, ¿no tuvieron miedo? Y me dijo, no, gracias a Dios. Volví a preguntarle, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y me contestó con calma, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo a morir. Al arribar a Sábana, vivió Wesley algún tiempo con los moravos, con los alemanes, y quedó muy impresionado por su comportamiento cristiano, refiriéndose a uno de sus servicios religiosos que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la iglesia anglicana, dijo, la gran sencillez y la solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo y el tejedor de tiendas, o Pedro el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a la comprensión más clara de la fe bíblica, llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley se encendió, al escucharlo Wesley, se encendió la fe de su alma. Sentí, dice, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mi confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación. Y me dada plena seguridad de que había quitado mis pecados. Sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Durante largos años de arduo y enajoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y de humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin lo encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de sus oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio. Una vez afirmado en la fe de Cristo, ardió su alma en deseos de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la libre gracia de Dios. Considero el mundo entero como mi parroquia, decía él, y donde quiera que esté, encuentro oportuno y justo, y de mi deber declarar a todos los que quieran oír las alegres nuevas de la salvación. Siguió llevando su vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe. Y esto es lo que entendió los Wesley. No es que cuando conoció la gracia se volvió en un libertino, sino que siguió llevando una vida de abnegación y rigor, pero ya no como base, sino como el resultado de la fe.
no como raíz, sino como fruto de la santidad. Es decir, que todo lo bueno que nosotros podemos hacer debería ser un fruto y no la base de la salvación. Yo no me vuelvo vegetariano para que Dios me ame o para agradarle a Dios. Yo no hago algo para agradarle a Dios en sí mismo, sino que en la cuestión de salvación, todo lo que yo hago para Dios es el fruto de haber experimentado la salvación. Ahora me agrada hacerlo. Todo lo que puedo hacer, el Señor lo acepta porque es el fruto de la fe y del amor. Siguió llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe, no como raíz, sino como fruto de santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido. La justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Solo por medio de la justificación por la fe podemos salir del engaño de la carne. Victoria sobre el pecado. Si usted quiere experimentar esto, nunca lo experimentó, yo le recomiendo un libro, lo he recomendado tantas veces, el libro El Camino a Cristo, que es Donde la sierva del Señor. En inglés, su verdadera traducción es Pasos hacia Cristo. Cuando el pecador se está lejos, se siente lejos del cielo, ese libro, capítulo por capítulo, cada capítulo es un peldaño para conocer al Señor. Léalo en oración, con el espíritu correcto, y estoy seguro que el Señor obrará en una transformación en su vida. Que el Señor pueda bendecir el estudio de su palabra. Que el Señor nos pueda dar gracia y poder para vencer el engaño de Satanás y el engaño de la carne. Y que podamos vivir una vida por medio de la gracia de Cristo, acorde a los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame a vivir una vida consagrada a ti? Cambia mi corazón. Quiero ese cambio, experimentar ese cambio que experimentó los hermanos Wesley, que experimentó Lutero, que lo experimentó la mujer samaritana, que lo experimentó años después de haber recibido el estudio bíblico Nicodemo, y tener los frutos de amor, gozo y paz en su corazón. Si quieres decirle eso al Señor, Señor, cambia mi corazón, vamos a hacer una oración. Póngase de rodillas allí donde está en casa y vamos a hacer la oración final para cerrar el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, porque tenemos libertad para estudiar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y te pedimos que actúes en nuestros corazones. Que todo lo que hagamos, Señor, sea el fruto de la fe y del amor. Cámbianos desde adentro hacia afuera, Señor. Que entendamos que nuestra única esperanza de salvación está en el sacrificio de Jesús, en su sangre, en su obediencia perfecta. Y que después de experimentar la salvación, podamos dar frutos de obediencia, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas que han escuchado el estudio de tu palabra. Tú conoces sus luchas, los vacíos de su corazón, Señor. Te pido que te muestres como un Padre amoroso, que te preocupas al detalle de todo lo que vivimos, Señor, que no hay ninguna lágrima que derramamos sin que tú lo sientas y lo sepas. Gracias por tu santo sábado. Gracias por la libertad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos y manténnos en reverencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor bendiga su palabra, que tengan un bonito sábado. Un abrazo desde aquí a todos los que nos acompañaron en la transmisión del estudio de la palabra de Dios. Un feliz santo sábado, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en la tarde. Dios los bendiga. Amén.